Bienvenidos a este espacio de discusión. Hoy analizamos las declaraciones y estrategias del presidente Bukele en relación a la seguridad y al manejo de la justicia en El Salvador. Es impresionante, ¿no crees? Su forma de argumentar y defender su método, especialmente al hablar de liberar a inocentes, es muy polémica. Exacto. Es como una mezcla de lógica implacable y retórica contundente. Bukele insiste en que liberar a presuntos inocentes es parte de un sistema imperfecto que, de otro modo, encarcelaría a casi toda la población, lo que él argumenta como necesario para la seguridad. Ya. Y eso nos lleva a la discusión de que ningún sistema judicial es perfecto. Su justificación es que arrestar solamente a culpables sería tan ideal que implicaría eliminar la necesidad de abogados y jueces. Exacto, lo cual es bastante polémico. Bukele utiliza casos concretos, como el del agresor reincidente que terminó cometiendo un crimen atroz, para ilustrar la necesidad de actuar con mano dura para proteger a los ciudadanos, ¿sabes? Claro, pero ¿no te parece que ese argumento puede ser problemático? Hay quienes sostienen que un exceso de mano dura, sin suficiente revisión judicial, puede derivar en abusos y, sí, en la vulneración directa de derechos humanos. Sí, eso es lo que han cuestionado los críticos. Y bueno, el mismo Bukele responde diciendo que los errores se dan en cualquier parte del mundo, comparándolos con otros sistemas judiciales de países desarrollados. Sin embargo, él se enorgullece de logros como la operación militar contra pandillas, la cual afirma haber sido la más exitosa de la historia, al registrar 0 bajas civiles y unas pocas bajas en fuerzas de seguridad. Exacto. Y esa operación se presenta como un modelo para exportar. Explica que, si en un país con altos índices de criminalidad se reducen los crímenes drásticamente, entonces hay poder en ese método. Ya, pero yo diría que esa narrativa tiene 2 caras. Por un lado, se celebra la seguridad, pero por otro, se ignoran los riesgos de concentrar tanto poder en el Ejecutivo. Pues sí, y ahí surge el debate. Por ejemplo, en la entrevista se menciona que liberaron a miles de personas, argumentando que jamás podría ser posible una detención perfecta. Pero también se critica a las ONG y colectivos que elevan cifras, como esos 30,000 presuntos inocentes capturados sin pasar por el debido proceso. Totalmente. Y es interesante cómo, mientras él se enorgullece de liberar a inocentes, o como él dice, liberar al 99% de la población de la cárcel, al mismo tiempo utiliza esos datos para justificar una política de mano dura. Sí, la lógica es bastante retorcida. Es como decir que por cada error en la captura hay un acierto que salva a la sociedad. La narrativa es agresiva, pero muy calculada. Ya. Y aquí entra la crítica de algunos periodistas, incluso de colectivos feministas, quienes lo han acusado de autoritarismo y de actuar como un dictador. Parece que cuando se le cuestiona, la respuesta de Bukele se torna aún más desafiante. Correcto. La tensión con ciertos medios, especialmente aquellos con líneas ideológicas críticas o feministas, se intensifica. Asegura que solo aquellos que desconocen la realidad de la inseguridad se atreven a censurarlo. Yo, sin embargo, me pregunto, ¿no crees que hay un riesgo real de que, al justificar estos métodos, se abra la puerta a prácticas autoritarias excesivas? Es un punto válido y algunos expertos piensan justamente eso. Si se prioriza la seguridad a costa del debido proceso, pueden ocurrir abusos de poder que se replican en otros contextos. Sí, entiendo. Además, ese uso de comparaciones históricas, como la analogía con Cartago y Roma, resulta interesante, pero, a mi juicio, un tanto simplista. Exacto. Es como usar una historia antigua para legitimar un conflicto moderno. Si bien la analogía intenta enfatizar la urgencia de actuar en tiempos de crisis,
no cubre la complejidad de las implicaciones Claro. en derechos humanos. Y hablando de derechos, el tema del sistema penitenciario también se da en la entrevista. Bukele propone reducir la permisividad en el acceso a medios y comunicaciones para los reclusos, procurando que su enfoque se centre en el entretenimiento y no en la información que pueda incitar a más cuestiones de seguridad. Así es, y esta postura genera otro debate. Por un lado, se trata de evitar que los reclusos se informen de movimientos externos, y por otro, se puede ver como una forma de limitar su derecho a estar informados, lo cual es delicado. Exacto. Se trata de un delicado equilibrio, proteger a la sociedad sin dejar de respetar las garantías mínimas de los derechos humanos. Y es que, de acuerdo a Bukele, estas medidas son necesarias para mantener el orden en un país que, históricamente, vivía con altos índices de criminalidad. Él argumenta que sin estas acciones, la población correría un grave peligro cada día. Sí, eso es lo que él defiende. Sin embargo, me gustaría desafiar suavemente esa visión. ¿No crees que hay una línea muy fina entre proteger a la población y sobrepasar los límites del Estado de Derecho? Esa es una crítica muy pertinente. Si bien la seguridad es vital, entregar al Ejecutivo poderes excesivos puede debilitar los mecanismos de balance y control que son esenciales en una democracia. Además, al mencionar la supuesta excelencia operativa, como la operación con 0 bajas civiles, Bukele no solo presume logros, sino que, según algunos informes, pueden hasta minimizar el costo humano en términos de derechos y procesos legales. Exacto. Esa retórica de éxito sin errores suena fantástica, pero omite los posibles sacrificios de garantías judiciales y derechos individuales. Es una narrativa diseñada para convencer a una audiencia que anhela soluciones rápidas a la inseguridad. Sí, claramente. Y volviendo a lo del periodista feminista, es interesante ver cómo el enfrentamiento mediático refleja las tensiones ideológicas actuales. Aunque Bukele se defiende intensamente, la reacción de ciertos medios y colectivos sigue siendo un recordatorio de la importancia de la crítica y la pluralidad. Totalmente. Cuando se le acusa de actuar como dictador, su respuesta es un tanto agresiva, enfatizando que su método es el único capaz de detener a la criminalidad, dejando poco espacio para la crítica. Es un panorama complejo. Por un lado, el deseo de seguridad ciudadana y por el otro, la preservación de los derechos democráticos. ¿Será que la cultura política ha cambiado tanto que ya no se puede debatir sin que suene a acusación de autoritarismo? Esa es una pregunta abierta. En muchos sentidos, la polarización y la sobrevaloración de los resultados inmediatos dejan de lado el debate profundo sobre las garantías y equilibrios necesarios en un Estado de Derecho. Exacto, ya. En síntesis, la estrategia de Bukele es vista por algunos como la solución definitiva a una crisis de seguridad prolongada, mientras que otros la perciben como una peligrosa concentración de poder. Es un tema que seguirá generando debates intensos en el futuro. Sin duda, un tema que invita a la reflexión, pues en la búsqueda de la seguridad se deben preservar los cimientos del Estado de Derecho. Es un balance difícil de lograr. Muy cierto. Gracias por este interesante diálogo. Siempre es enriquecedor analizar estos temas con profundidad y con mente abierta. Gracias a ti, seguimos observando cómo la discusión entre seguridad y derechos se reconfigura en la política contemporánea. Hasta la próxima.